La noche del 24 de diciembre, Santa Claus llegó, pero esta vez traía la desgracia tras de sí. Sacó un recipiente lleno de combustible, giró la tapa con una calma inquietante y comenzó a esparcir el líquido por toda la casa. Con una mano temblorosa, tomó un fósforo, lo prendió y lo dejó caer al suelo. El instante en que el fósforo tocó el suelo, pareció ralentizarse, como si el tiempo se hubiera detenido para presenciar la tragedia inminente. Lo que no había previsto en su macabro plan era que él mismo quedaría atrapado en el fuego que había desatado. El infierno comenzó a devorar la casa con una furia descontrolada. Más tarde, cuando logró escapar de entre las llamas con graves quemaduras, se dio cuenta de la magnitud de su error. Su traje rojo, que antes lo distinguía como una figura festiva, ahora estaba literalmente adherido a su piel, una masa carbonizada por las quemaduras de tercer grado que él mismo había provocado. Cada movimiento le causaba un dolor indescriptible, mientras la realidad de lo que había hecho comenzaba a consumirlo, igual que el fuego. Lo había consumido todo a su paso. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Hoy les tengo un capítulo muy especial. Es un capítulo bastante triste que sucedió el 24 de diciembre. Un 24 de diciembre. Espero que sea de su agrado. El 24 de diciembre, una fecha llena de alegría, de buenos deseos y el compartir regalo con los seres queridos, para Bruce Pardo se convirtió en algo completamente distinto. Mientras muchos celebraban la Navidad con amor y fraternidad, Pardo convirtió esa noche en una pesadilla de horror. En lugar de dar obsequios, lo que hizo fue arrebatar la vida de gran parte de su familia, transformando lo que debía ser un momento de unión y paz en una tragedia brutal, algo totalmente irreversible e irreparable. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 en el soleado Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. Su infancia transcurrió en el corazón de un vecindario típico de la clase trabajadora de la época, rodeado de casas alineadas con jardines bien cuidados y una aparente tranquilidad que escondía los matices de la vida cotidiana. Poco se sabe de esos primeros años que moldearon su carácter, pero lo que las personas recuerdan de Bruce siempre estuvo teñido de contrastes, de contradicciones, de secretos, de obscuridad. Desde temprana edad, Pardo destacó por su inteligencia. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela Politécnica John Francis, donde sus maestros lo describían como un alumno brillante, con una mente matemáticamente ágil y una curiosidad insaciable por el funcionamiento de las cosas. Esa inclinación lo llevó a la Universidad del Estado de California, donde se especializó en ciencias de la computación, una disciplina que encajaba perfectamente con su habilidad para resolver problemas muy complejos y su fascinación por la tecnología. En su círculo social, Bruce tenía una forma muy particular de interactuar con la gente. Muchos lo veían como una figura carismática, el tipo de persona que podía captar la atención de una sala contando una anécdota entretenida, un chiste o algún comentario ingenioso. Sin embargo, no siempre lograba mantener esa conexión. Había algo en su comportamiento que desconcertaba a quienes intentaban acercarse un poco más a él, a quienes intentaban conocerlo un poco más a profundidad. Podía ser elocuente y divertido un día, pero al siguiente desaparecía de la faz de la tierra sin dar explicaciones. Esa inconstancia lo convertía en un enigma para quienes querían conocerlo a fondo. A medida que crecía, Bruce parecía moverse entre dos mundos, el del hombre respetado y trabajador, y el del individuo con una personalidad compleja y difícil de descifrar. Tras graduarse, consiguió un empleo en las industrias aeroespaciales, una de las más competitivas y prestigiosas en su región. Como ingeniero destacó por su capacidad técnica y por su aparente facilidad para resolver problemas. Pero en el plano personal,
las cosas no eran tan sencillas. Detrás de ese éxito profesional había un hombre que luchaba con un vacío emocional que parecía aumentar lentamente con el paso de los años. Lo que marcaba la diferencia en Bruce era su constante necesidad de validación. Le gustaba ser el centro de atención, recibir elogios por sus logros o simplemente sentirse importante en la vida de quienes lo rodeaban. Sin embargo, cuando las cosas no salían como esperaba o enfrentaba desafíos personales, su reacción no siempre era la más adecuada. Generalmente perdía el control. Bruce era alguien que evitaba confrontar sus problemas, eligiendo en cambio distanciarse o construir una fachada que ocultara sus verdaderos sentimientos. A pesar de esto, quienes compartieron momentos con él lo recordaban como un hombre extremadamente inteligente y lleno de potencial. No obstante, esa misma inteligencia parecía actuar a veces como una carga, ya que Bruce solía enfocarse en sus frustraciones más que en sus logros. Su tendencia a desconectarse de las personas y reaparecer nuevamente cuando menos lo esperaban dejó una huella en muchos, quienes posteriormente describirían su carácter como una combinación de encanto y quizás misterio. Lo que comenzó como la historia de un hombre aparentemente común, con una vida llena de oportunidades y desafíos como cualquier otra persona, terminaría convirtiéndose en algo mucho más oscuro y perturbador, algo que ni siquiera Bruce veía venir. Pero en este punto, Bruce aún no era solo eso, un hombre buscando encajar en un mundo que quizás nunca llegó a comprender del todo. Ya para el año de 1988, Bruce Pardo, con tan solo 24 años de edad, parecía tener una vida ya encaminada, algo fijo, algo sólido que seguir y por lo que luchar. Por aquel entonces, trabajaba en una empresa junto a Delia, una compañera que con el tiempo se convertiría en su prometida. La relación entre ambos se fortaleció rápidamente, y no pasó mucho tiempo antes de que planearan unir sus vidas en matrimonio. Para Dalia, Bruce era un hombre brillante, carismático, alguien en quien podía confiar, un compañero ideal para construir un futuro juntos. Pero el sueño de una boda perfecta pronto se tornaría, para ella, en una amarga pesadilla. Dalia, con la ilusión de celebrar el día más importante de sus vidas, decidió usar sus ahorros para cubrir los costos. Con esos fondos, pagó la recepción en un club campestre, asegurando un evento elegante y claro, como ella lo quería, memorable. Además de reservar un viaje de luna de miel a Tahití, un paraíso que prometía ser el inicio de una nueva vida juntos, un empezar. El día de la boda, el 17 de junio de 1989, los invitados se reunieron en el lugar acordado. Las flores adornaban el recinto. La música sonaba suavemente, deliciosa, y Dalia se veía radiante en su vestido blanco. Ella esperaba ansiosa el momento de caminar hacia el altar. Pero Bruce jamás llegó. A medida que las horas pasaban, la preocupación inicial dio paso a la confusión y finalmente a la devastadora certeza de que había sido abandonada. Dalia fue humillada frente a familiares y amigos, mientras el novio desaparecido se esfumó sin dar la mínima explicación. Una semana después del fallido matrimonio, la verdad comenzó a salir a la luz. Dalia, aún tratando de entender lo sucedido, revisó la cuenta conjunta que compartía con Bruce y descubrió que él había retirado los últimos $3,000 que quedaban. Dinero que en teoría debería de ser para cubrir los últimos detalles de la boda y la luna de miel. La situación se volvió aún más surrealista cuando semanas después Bruce reapareció, como si nada. No estaba avergonzado, no estaba arrepentido. Por el contrario, lucía un bronceado casi perfecto y una actitud totalmente relajada. Fue entonces cuando Dalia comprendió lo que había pasado. El día de su boda, mientras ella lo esperaba en el altar, Bruce había huido a Palm Springs y gastado todo, absolutamente todo el dinero en unas vacaciones de lujo. La traición fue devastadora. No solo había perdido a su prometido,
sino también los ahorros que con tanto esfuerzo había reunido. El compromiso, por supuesto, quedó roto, y con ello se desmoronaron las ilusiones que alguna vez habían compartido. Para Dalia, esta experiencia marcó el inicio de un amargo recuerdo que nunca lograría borrar del todo. Por su parte, este episodio reflejaba algo más profundo en Bruce, una incapacidad para asumir responsabilidades y un patrón de egoísmo que a la larga indudablemente definiría su vida. Aunque en aquel momento la traición pareció ser solo una muestra de su carácter inmaduro, con el tiempo esa misma conducta egoísta, destructiva, tomaría formas mucho más siniestras y devastadoras. Para el año 2001, Bruce Pardo aparentaba finalmente, por fin, tener una vida estable y ordenada. Residía en una casa en Burbank junto a su novia de ese entonces, Elena Lucano, y su hijo de 13 meses, Bruce Matthew. A simple vista, la imagen de un hogar feliz comenzaba a formarse. Una relación sólida, un techo propio y un futuro realmente prometedor. Pero esa fachada pronto se desmoronaría, revelando las grietas en el carácter y en la moralidad de Bruce Pardo. El 6 de enero de ese mismo año, la rutina cotidiana dio un giro totalmente inesperado. Elena salió de casa para hacer algunas compras, dejando a Bruce a cargo de su pequeño hijo. Confiada, no sospechaba que ese día marcaría un antes y un después en sus vidas. Mientras Bruce se encontraba distraído mirando la televisión, su hijo Matthew, repito, de apenas 13 meses, deambuló por el área de la alberca en el patio trasero. El pequeño, apenas un bebé, que apenas empezaba a caminar, sin querer resbaló y cayó al agua, cayó a la piscina. Los minutos se desvanecieron mientras Bruce seguía absorto frente a la pantalla sin percatarse ni en ningún momento de la ausencia de su hijo. Cuando finalmente notó que Matthew no estaba, corrió desesperado por la casa hasta encontrarlo en la alberca. El cuerpo del niño flotaba, inerte, en el agua. Preso del pánico, Bruce lo sacó y trató de reanimarlo, pero sin éxito. Fue entonces cuando Elena regresó a casa, encontrando a Bruce sosteniendo al niño en sus brazos. Su rostro se vio marcado por el miedo y la impotencia. No sabía qué estaba pasando. Pero sin perder tiempo, lo llevaron al hospital, donde en un milagro de vida, los médicos lograron reanimar al pequeño, después de arduos esfuerzos. Pero el daño ya estaba hecho. Matthew pasó una semana en coma, rodeado por máquinas que mantenían su cuerpo con vida. Durante esos días, Bruce no se apartó de su lado ni un solo minuto, un gesto que pareció mostrar un destello de humanidad en medio de todo aquel caos. Pero cuando el niño despertó, los médicos entregaron un diagnóstico devastador. El tiempo que Matthew pasó sin oxígeno había causado un daño cerebral irreparable. Su vida nunca volvería a ser la misma. Estaría confinado a una silla de ruedas y necesitaría cuidados constantes por el resto de sus días. La reacción de Bruce a esta noticia fue tan impactante como reveladora. En lugar de enfrentar las dificultades junto a Elena y su hijo, decidió abandonarlos a ambos. Sin previo aviso, cortó todo lazo con la familia, dejando a Elena sola para lidiar con el inmenso peso emocional y financiero de cuidar a un niño con necesidades especiales. A partir de este momento, Bruce Pardo desapareció de sus vidas. Sin embargo, el abandono no fue el fin de su mezquindad. Ante las autoridades fiscales, Bruce continuó declarando que Matthew era un dependiente económico de él, utilizando la situación para obtener obviamente beneficios fiscales, pagar menos impuestos. Lo más indignante es que nunca contribuyó económicamente al cuidado del niño, nunca aportó un peso, ni siquiera su presencia, ni siquiera su tiempo. No ayudó a sufragar los costosos tratamientos que se necesitaban. Mientras Elena luchaba día tras día para cuidar a su hijo, Bruce aprovechaba la tragedia como una oportunidad para reducir sus impuestos. Realmente inconcebible que un padre haga eso. Este evento no solo dejó una profunda marca en la vida de Elena y de Matthew, sino que también reveló una faceta de Bruce Pardo que muy pocos conocían.
Su falta de empatía, su egoísmo y su capacidad para desentenderse de sus responsabilidades serían señales de lo que estaba por venir. Lo que parecía ser el acto cobarde de un hombre incapaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones era en realidad un obscuro preludio de los eventos que más tarde definirían su nombre en la historia. En el año de 2004, Bruce Pardo conoció a Silvia Ortega, una mujer que parecía ser la oportunidad para rehacer su vida. Presentados por sus compañeros de trabajo, su conexión fue prácticamente instantánea. Ambos se enamoraron rápidamente y perdidamente, y después de 2 años de noviazgo, el 29 de enero del año 2006, decidieron unir sus vidas en matrimonio. La pareja se mudó a una acogedora casa en Montrose, California, y durante un tiempo, todo parecía indicar que Bruce había dejado atrás los fantasmas de su pasado. Sin embargo, bajo la superficie, los problemas comenzaron a emerger. Desde el principio, Bruce mostró una sorprendente resistencia a establecer una verdadera relación de equipo con Silvia. Se negó rotundamente a abrir una cuenta bancaria conjunta, un gesto que sembró las primeras dudas en su esposa. Además, dejó claro que no estaba dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad económica por los 3 hijos de Silvia que tenía de su matrimonio anterior. «Son tu responsabilidad», le dijo en más de una ocasión, dejando entrever un egoísmo que pronto se convertiría en un punto de quiebre en esa relación. La situación se tornó aún más tensa cuando Silvia descubrió a través de su suegra, ojo, Silvia se llevaba muy bien con su suegra, la madre de Bruce, descubrió un detalle que Bruce había ocultado deliberadamente. Tenía un hijo de 9 años ya para ese entonces de una relación anterior, un niño que vivía con un daño cerebral severo y que requería cuidados constantes. El hecho de que Bruce nunca le hubiera mencionado esta parte crucial de su vida no solo la desconcertó, sino que también la hizo cuestionarse qué más podría estar ocultándole. La relación, ya fracturada, comenzó a deteriorarse rápidamente. Las discusiones se intensificaron y Silvia descubrió que Bruce, para ese momento, había vaciado ya la cuenta de ahorros del matrimonio, desviando el dinero hacia una cuenta privada que mantenía en secreto. Este acto de traición fue el golpe final para Silvia. En febrero del año 2008, después de meses de tensión acumulada, decidió solicitar el divorcio. Para Silvia, este era un paso necesario para protegerse a sí misma y a sus hijos de un hombre que demostraba ser cada vez más manipulador y egoísta. El proceso de divorcio fue complicado y amargo. En junio del año del 2008, una corte ordenó a Bruce que pagara a Silvia $1,785 mensuales como pensión alimenticia, además de una suma acumulada de $3,750 por pagos atrasados. Para Bruce, esta decisión judicial no solo representaba una carga financiera, sino también una herida profunda a su orgullo. Su vida parecía desmoronarse, poco a poco, lentamente, una vez más. Pero en lugar de asumir la responsabilidad y reconstruirse, comenzó a cultivar un resentimiento oscuro y peligroso. La relación con Silvia y los eventos que rodearon su divorcio serían un punto de inflexión en la vida de Bruce Pardo, una etapa que marcó el inicio de una espiral descendente hacia un destino tan trágico como aterrador. Lo que en algún momento parecía ser una nueva oportunidad para encontrar la felicidad, se transformó en un relato de traiciones, secretos y un odio que crecía día con día dentro de Bruce y que lo consumía desde dentro. Para mediados del año 2008, la vida de Bruce Pardo se encontraba en una situación llena de caos y desesperación. Mientras su matrimonio con Silvia Ortega terminaba en un amargo divorcio, Bruce comenzó a mostrar signos claros de que no estaba dispuesto a aceptar el desenlace de forma pacífica. La presión financiera, la pérdida de control sobre su vida personal y su creciente resentimiento hacia Silvia lo empujaron a un estado emocional cada vez más inestable. Bruce confesó a uno de sus amigos que sentía que Silvia
estaba dejándolo literalmente en la calle. Un comentario que dejaba de entrever su rabia y su incapacidad para aceptar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su situación empeoró aún más en julio del año 2008, cuando fue despedido de su empleo Electronic System. Sus supervisores descubrieron que había ingresado al sistema de la empresa para asignarse horas extra ficticias, un intento desesperado por ganar dinero de manera fraudulenta. La pérdida de su empleo no solo lo dejaba sin ingresos, sino que también hirió profundamente su orgullo, intensificando la sensación de fracaso que ya de por sí lo atormentaba. Mientras sus problemas se acumulaban, Bruce comenzó a planear lo que sería una respuesta retorcida y macabra a toda esta situación que estaba viviendo. Ese mismo mes, inició la compra de grandes cantidades de municiones y balas de alto calibre, un acto que parecía un inquietante preludio de lo que estaba por venir. Las compras eran metódicas, calculadas, y aunque nadie en su círculo sospechaba sus intenciones, Bruce estaba construyendo silenciosamente los cimientos de un plan siniestro. En septiembre del año 2008, Bruce hizo un pedido muy peculiar a una costurera local, Jerry DeJotte. Encargó un traje de Santa Claus, pero con una condición. Tendría que ser un poco más amplio de lo que normalmente requería su talla. Según DeJotte, Bruce le explicó que quería verse extra alegre para una supuesta fiesta que tendría lugar en diciembre. La explicación pareció inocente, incluso entrañable, pero en retrospectiva, este detalle tomaría un significado realmente escalofriante. Mientras el resto del mundo veía a Bruce como un hombre abatido por problemas financieros y personales, él estaba enfocado en un propósito muchísimo más oscuro. Detrás de su fachada de normalidad, su mente trabajaba febrilmente en una solución que para él era la única, como él mismo lo describiría. El traje de Santa Claus y las municiones eran piezas de un rompecabezas que Bruce ensamblaba con calma, con tranquilidad, sin acelerarse, pero con una determinación inquietante. Lo que nadie podía imaginar era que la desesperación y el odio que Bruce alimentaba en silencio lo llevarían a una decisión que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que dejaría una marca en todas las personas que lo rodeaban, en su familia, en sus hijos, en su madre, en su esposa. El 18 de diciembre del año 2008 marcó el final de meses de batallas legales entre Bruce Pardo y su exesposa, Silvia Ortega. Ese día, la corte emitió la sentencia definitiva de divorcio, resolviendo los asuntos pendientes entre ambos. Según el fallo, Bruce debería de pagar la cantidad de $10,000 en concepto de pensión alimenticia, además de entregar a Silvia el perro de la familia y el anillo de bodas. Aunque Bruce se quedó con la casa de Colorado, el acuerdo no representaba una victoria para él, sino una derrota humillante que alimentaba más y más su resentimiento ya acumulado. El plazo para cumplir con la sentencia era prácticamente de inmediato. El 19 de diciembre, Bruce debería de entregar el cheque con la cantidad acordada al abogado de Silvia. Sin embargo, cuando llegó el día, una vez más, Bruce no se presentó. Alegó que aún estaba reuniendo el dinero necesario y pidió una prórroga. Esta excusa parecía razonable para quienes no conocían sus verdaderas intenciones y su manera de actuar a través de los años. Pero la realidad era mucho más oscura. Mientras los demás asumían que Bruce estaba lidiando con dificultades financieras del fallo judicial, él estaba ocupado ultimando los detalles de un plan que había estado gestando, literalmente, durante meses. Desde aquel día en que encargó ese traje de Santa Claus, que marcaría totalmente el desenlace de esta historia. El fallo de la corte no solo representó una carga económica para Bruce, sino que también tocó un punto emocional delicado. El perro de la familia, que Bruce había visto como suyo, ahora sería entregado a Silvia. Este detalle
aparentemente insignificante, se convirtió en un símbolo de todo lo que había perdido, sumando a su resentimiento por el dinero y la humillación de la derrota legal. Esta herida personal intensificó su odio hacia Sylvia y hacia su familia. Pero Bruce no se dedicó a reunir dinero, ni buscó cumplir con las obligaciones dictadas por la corte. En lugar de eso, trabajaba en silencio, maquilaba, pensaba, enfocado en un propósito macabro. Los meses previos había comprado municiones, como ya les había mencionado, armado estrategias, tenía planos, tenía mapas, tenía todo preparado. Y tenía preparado el elemento más escalofriante de esta historia, el traje de Santa Claus, que a simple vista parecía un accesorio inofensivo para las fiestas. Ahora, en lugar de buscar una salida pacífica a su situación, Bruce refinaba su plan con una precisión escalofriante. Cada detalle estaba cuidadosamente calculado. Bruce sabía que el tiempo jugaba a su favor. Nadie sospechaba lo que realmente tramaba. Mientras sus conocidos lo veían como un hombre abatido por los problemas financieros y por un divorcio complicado, no. Bruce acumulaba en silencio los recursos necesarios para ejecutar su siniestro plan. Para él, el fallo judicial no era el final de la relación con Sylvia, sino el detonante de algo muchísimo más devastador. El 18 de diciembre no solo fue el día en que se dictó el divorcio de Bruce Pardo, fue también el momento en que su resentimiento alcanzó su punto de ebullición, empujándolo a cruzar una línea de la que desafortunadamente no habría retorno. Lo que estaba por suceder demostraría que, en su mente distorsionada, la justicia que buscaba no se solucionaría en los tribunales, se solucionaría en sus manos. La noche del 24 de diciembre del año 2008, el vecindario de Covina, California, estaba envuelto en el espíritu festivo de las Navidades. Pero en la casa de Bruce Pardo, un escenario oscuro se estaba gestando. Aproximadamente a las 10 de la noche, los vecinos lo vieron salir de su cochera, conduciendo un automóvil que nunca antes le habían visto. Cuando le preguntaron hacia dónde iba, Bruce respondió con indiferencia que asistiría a una cena navideña. Su tono era tranquilo, no daba indicios de las atroces intenciones que ocultaba tras esa fachada de normalidad. Aquí viene una parte un poquito difícil. Trataré de no narrárselas con detalles, porque no se puede y además es un acto muy feo y muy atroz. Cerca de las 11:30 de la noche, Bruce llegó a la casa de sus ex-suegros, Alicia y Joseph Ortega. Esa noche, como todos los años, la familia Ortega celebraba su tradicional cena navideña, con 25 invitados, incluyendo hijos, nietos, amigos cercanos, familiares en general. Bruce, vistiendo un traje de Santa Claus, tocó el timbre de la puerta, llevando consigo un paquete envuelto como si fuera un regalo, escondido dentro del traje. La primera en llegar a la puerta fue Katrina, una pequeña niña de 8 años. Emocionada por la inesperada visita, al ver el traje rojo y la barba blanca, exclamó con alegría: ¡Santa ha llegado! Y sin esperar instrucciones de los adultos, abrió la puerta. Pero lo que sucedió a continuación borró toda la magia navideña en un instante. Bruce sacó un arma semiautomática calibre 9 milímetros, sin pensarlo, cruelmente, fríamente. Apuntó al rostro de la pequeña niña y apretó el gatillo. Milagrosamente, Katrina no murió en el acto. La bala atravesó su mandíbula, pero logró sobrevivir.
Sin embargo, el horror apenas comenzaba. Bruce irrumpió en la vivienda y con una precisión calculada comenzó a disparar indiscriminadamente contra todos los asistentes. Los gritos de pánico llenaron la casa mientras los invitados intentaban desesperadamente ponerse a salvo. Algunos se escondieron detrás de muebles, otros intentaron refugiarse bajo las mesas, mientras los más desesperados literalmente se lanzaban por las ventanas, arriesgando sus vidas para escapar. Leticia Ortega, una de las hermanas de Silvia, logró huir del caos. En medio de los disparos, corrió hacia una ventana del segundo piso y, sin pensarlo dos veces, se lanzó al vacío. El impacto le causó una fractura en el tobillo, pero su instinto de supervivencia y ese coraje por querer salvar a su familia fueron más fuertes. Cojeando y adolorida, alcanzó la casa de unos vecinos, donde, alterada, nerviosa, en shock, en crisis, logró llamar al 911. Entre jadeos y lágrimas, les explicó a las autoridades lo que estaba ocurriendo. Una masacre en plena víspera navideña. Mientras tanto, dentro de la casa, el infierno continuaba. Bruce no se limitó a disparar. El paquete que llevaba consigo, escondido dentro del traje, no era un simple regalo, aunque venía envuelto como un regalo. Contenía un lanzallamas improvisado, cargado con gasolina que utilizó para incendiar la vivienda. Las llamas se propagaron rápidamente, envolviendo la casa en un fuego infernal que no dejó espacio para la huida de muchas de sus víctimas. Lo que debería de haber sido una noche de celebración y unión familiar se convirtió en uno de los actos más atroces y despiadados jamás registrados en la historia de los Estados Unidos. La Navidad para los Ortega y quienes sobrevivieron nunca volvería a ser la misma. Después de disparar indiscriminadamente, Bruce Pardo desató el verdadero horror. Desenvolvió el paquete que llevaba bajo el brazo, revelando un contenedor lleno de combustible altamente inflamable. Esparció el líquido con este aparato improvisado por toda la planta baja de la casa, empapando muebles, paredes, pisos, mientras las pocas personas que quedaban vivas se debatían entre el miedo y la desesperación. Sin piedad ni remordimientos, Bruce encendió el combustible, provocando un incendio devastador que envolvió la casa literalmente en cuestión de minutos. Cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, se enfrentaron a un espectáculo infernal. La vivienda ardía con tal intensidad que parecía imposible que alguien hubiera sobrevivido. Las llamas alcanzaban alturas aterradoras, alimentadas por el combustible altamente volátil. Un equipo de aproximadamente 80 bomberos trabajó más de 2 horas para controlar el incendio y lograr ingresar a la casa. Pero lo que encontraron en el interior era una escena dantesca. Entre los escombros carbonizados, los bomberos hallaron los restos calcinados de 9 personas. Las víctimas estaban tan irreconocibles que fue necesario utilizar registros dentales para identificarlas. Entre los muertos se encontraban Silvia Ortega Pardo, de 43 años, ex esposa de Bruce, y quizás su objetivo. Sus padres también perecieron, Alicia y Joseph Ortega, de 70 y 80 años respectivamente. Sus hermanos, Charles, James Ortega, junto con sus esposas, respectivamente Cherry y Teresa, además de su cuñada Alicia Ortega Ortiz y el hijo de esta última, Michael Ortiz, de tan solo 17 años, una persona que no tenía nada que ver en todo esto, una persona que estaba lejos de la furia de Bruce. Aunque la mayoría de los asistentes perdieron la vida en el ataque a manos de este cruel Santa Claus, 3 personas lograron sobrevivir, aunque con heridas muy graves. Entre ellas, afortunadamente, estaba la pequeña Katrina, la niña de 8 años que había abierto la puerta inicialmente, quien milagrosamente sobrevivió a pesar de recibir el disparo en el rostro. También se rescató a una joven de 16 años,
que había sido herida en la espalda con una bala. Mientras tanto, Bruce Pardo, el agresor, el cobarde, ya no estaba en la escena del crimen. Tras llevar a cabo su plan, huyó literalmente del lugar y condujo hasta la casa de su hermano en Sylmar, ubicado aproximadamente a 48 kilómetros del lugar de la masacre. La policía, desconcertada por la magnitud del crimen, comenzó una intensa búsqueda para localizarlo, sin imaginar el próximo giro que daría esta tragedia navideña. A pesar de haber escapado del escenario de horror, Bruce Pardo no salió ileso de la masacre. Las intensas llamas que consumieron la casa le causaron graves quemaduras de tercer grado en los brazos, piernas, espalda y pecho. Lo que hizo que parte de su traje de Santa Claus, imaginen esta escena tan dantesca, tan horrible, el traje de Santa Claus se pegara literalmente a su piel, se fusionara con él, como si fueran uno mismo, dejando marcas evidentes de su sufrimiento físico mientras huía. La madrugada del 25 de diciembre del año 2008, a las 3:30 de la mañana, la policía finalmente localizó a Bruce Pardo en la casa de su hermano en Sylmar. Al entrar, encontraron a Bruce, pero encontraron su cuerpo ya sin vida. Él mismo había puesto fin a su vida por su propia mano, con un disparo. La escena era inquietante. Junto a su cadáver, los oficiales descubrieron $17,000 en efectivo, cuidadosamente envueltos y escondidos entre sus piernas, como si se tratara de un último intento por asegurar algún tipo de recurso material antes de su huida. Además, encontraron un boleto de avión con destino a Illinois, lo que dejaba entrever que Bruce tenía intenciones de escapar aún más lejos, quizás con la esperanza de reiniciar su vida tras la carnicería que había dejado atrás. Este trágico final no solo puso fin a la vida de Bruce Pardo, sino también a una serie de vidas inocentes que cayeron víctimas de su desesperación, de su rabia, de su manipulación y de su falta de control. La policía ahora tenía un culpable, pero la magnitud del horror vivido por las víctimas y sus familiares era algo que jamás se podría deshacer. Pero aquí no termina esta historia. Bruce había dejado preparadas algunas sorpresas para la policía. El auto que Bruce Pardo había rentado estaba estacionado a una cuadra de la casa de su hermano. Al inspeccionar el vehículo, porque él sabía que la policía buscaría este vehículo, sus vecinos lo habían visto. Algunas personas lo vieron llegar a casa de sus suegros. Era obvio que la policía lo buscaría. Al inspeccionar el vehículo, los oficiales descubrieron varios elementos inquietantes. En su interior se encontraba parte del traje de Santa Claus, específicamente el saco. Este saco que había usado durante la masacre. Se lo quitó como pudo, porque parte de ese traje ya había estado pegado a su piel. Lo que los policías encontraron simplemente fueron restos de ese saco, quemado, hecho chicharrón, horrible. Incluso hay algunos oficiales que dijeron que lo poco que quedó de ese traje, de ese saco, tenía pequeños restos de la piel de Bruce, de la piel de sus brazos, de sus manos, de su espalda. Encontraron eso y también 4 armas semiautomáticas, cada una con capacidad para 13 balas, todas vacías. Además, se hallaron entre 200 y 500 cartuchos de munición adicional. La escena continuaba revelando la meticulosidad y la planificación con la que Bruce había ejecutado su terrible acto. Lo más alarmante fue el hallazgo de una bomba. Sí, una bomba escondida en el auto, diseñada para detonar
cuando alguien intentara remover el traje de Santa Claus. Debido a este peligroso artefacto, se activó el protocolo de seguridad y el equipo antibombas fue llamado al lugar, pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron desactivar la bomba incendiaria. Bruce, como les mencioné al principio, era una persona muy inteligente. Desafortunadamente utilizó su inteligencia para el mal. Las autoridades decidieron al final que al no poder desarmar la bomba, tendrían que cercar el área, tendrían que alejar a las personas y tendrían que explotar el vehículo. No había otra manera. Afortunadamente no hubo víctimas porque todo fue controlado. No hubo víctimas que lamentar en esa detonación, aunque la amenaza de más destrucción persistía. En una investigación posterior, la policía descubrió otro automóvil en el estado de California, un Toyota de 1999, este sí, propiedad de Bruce porque el otro era rentado. Dentro de este vehículo se encontró un bidón de gasolina, 2 computadoras y un mapa de México. Bruce tenía todo calculado. No se sabe si iba a volar a Illinois o era solo un distractor, iba a tomar camino hacia México con los mapas, con el dinero, con el auto que le pertenecía a este Toyota. Realmente estaba planeando algo que difícilmente, de no haber tenido este final la historia, o sea, de haber terminado Bruce con su vida, difícilmente la policía podría haber encontrado pistas para seguirlo. Lo que aumentó la sospecha, obviamente, por lo que encontraron, de que Bruce planeaba otros ataques. Curiosamente, este automóvil se encontraba estacionado cerca de la oficina del abogado de su exesposa, de Silvia Ortega. Inicialmente se pensó que Bruce había preparado este coche como otra bomba, pero tras una inspección minuciosa de las autoridades, no se encontraron pruebas para confirmar que fuera otro artefacto explosivo, afortunadamente. Además, durante el cateo a la casa de Bruce, la policía halló 2 escopetas, una lata de combustible y 5 cajas vacías de municiones para armas semiautomáticas. Todo esto apuntaba a que Bruce Pardo había estado planeando algo mucho más grande de lo que ya había hecho, pero afortunadamente, su trágica cadena de eventos terminó con su propia mano. Pero las pruebas recogidas confirmaban la magnitud de la amenaza que representaba, y la policía logró evitar, pues, otras posibles tragedias. Por otro lado, se especula también que Bruce Pardo no solo tenía la intención de quitarle la vida al abogado de su exesposa, sino que también a su propia madre, durante la fiesta de Navidad en casa de la familia Ortega. Según algunas fuentes, ella había mostrado apoyo a Silvia durante el proceso de divorcio y continuó cercana a Silvia incluso después de que el matrimonio se disolviera. Esto evidentemente, para Bruce en su mente retorcida, era una traición por parte de su propia madre. La madre de Bruce, afortunadamente, decidió no asistir a la fiesta en el último momento, debido a un malestar que la hacía sentir enferma. Esta decisión, que parecía ser una simple precaución para no enfermar más, resultó ser crucial para salvar su vida, ya que de haberse presentado a la fiesta, podría haber sido seguramente una de las víctimas de la masacre que su hijo había planeado meticulosamente. El caso de Bruce Pardo es sin duda uno de los ejemplos más aterradores de cómo los sentimientos de odio, frustración y desesperación pueden desencadenar actos de violencia indescriptible. En esta fecha, tradicionalmente asociada con la paz y la alegría, como lo es la Navidad, el evento se convierte en un macabro acto de que incluso en los momentos más esperados de unidad pueden surgir las sombras más obscuras de las personas. Este hecho no solo desmanteló una familia, sino que también dejó una huella imborrable en la comunidad de Covina. La tragedia nos invita a pensar, a reflexionar sobre la importancia de mantener relaciones saludables, como siempre lo hemos recalcado aquí, de buscar apoyo
cuando nos sentimos al borde del colapso y de reconocer las señales de advertencia, como Bruce Pardo, optan por la violencia como respuesta a sus más obscuras frustraciones. Yo soy su amigo Fermex y les deseo una feliz Navidad y un exitoso 2025. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Historial Criminal. Muchas gracias.